palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra es tan dulce como miel. Tu palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra es tan dulce como miel. Tu palabra. Hola queridos hermanos, continuamos con nuestro recorrido de un modo general sobre los libros de la Sagrada Escritura. Seguimos en el Antiguo Testamento y hoy veremos un poco acerca de los libros de Esdras y Nehemías. Seguimos dentro de los libros históricos. Los libros de Esdras y Nehemías están muy relacionados entre sí, tienen muchas semejanzas de estilo y de orientación con los libros de las Crónicas. La presentación y denominación de estos libros han variado a lo largo de la historia. Sin embargo, los comentaristas cristianos los han dividido en dos, a como los conocemos hoy, Esdras y Nehemías. Antes se hablaba de Esdras A, Esdras B o tercero de Esdras. Hablaban de muchas maneras de diferentes libros que también buscaban mezclar otros escritos. Sin embargo, dentro del canon de la Sagrada Escritura, nosotros hemos venido a considerar Esdras y Nehemías. Estos libros no ofrecen una exposición lineal de los acontecimientos como sucedía en los libros de la historia deuteronomista o en crónicas, sino que se ocupan solo de los episodios más sobresalientes en la reconstrucción religiosa y civil de Judá, durante el tiempo en que éste formaba parte del imperio persa. En esta obra conjunta se pueden distinguir algunas partes. Una primera parte que nos habla sobre la reconstrucción del templo. Cuando Ciro autoriza el regreso, se forma una caravana a las órdenes de Sesbazar, que se dirige de Babilonia a Jerusalén, y una vez allí los recién llegados reconstruyen el templo. Concluidas las obras y realizada su dedicación, se elevan con gran gozo la solemnidad de la Pascua. En una segunda parte se habla sobre la misión de Esdras, la instauración de la ley. El relato de la misión encomendada a Esdras el escriba se inicia con el documento de Artajerjes, mediante el cual se le entregaron todos los poderes necesarios para llevarla a cabo. A continuación se describen los preparativos y el desarrollo de la marcha a Jerusalén hasta su llegada. Una vez allí, Esdras ve que muchos no cumplen algunos preceptos de la ley y pronuncia una oración penitencial confesando ante Dios las culpas del pueblo. Por último, se toman severas medidas para arreglar aquella situación. Luego, una tercera parte, que ya es el libro de Nehemías, nos narra la misión de él y la reconstrucción de la ciudad. Se exponen en primer lugar los motivos que movieron a Nehemías, que estaba al servicio del rey de Persia, a plantearse la tarea de reconstruir Jerusalén y cómo alcanzó del monarca permiso para llevarlo a cabo. Sigue una descripción de las obras de restauración de la ciudad y las gestiones para su repoblación. El núcleo central de esta parte lo constituye la proclamación de la ley realizada por Esdras y el compromiso del pueblo a cumplirla. Seguidamente se llevan a cabo la distribución de la población entre Jerusalén y el resto del territorio, y la dedicación de la muralla recién reconstruida. Por último, se habla de una restauración de la vida civil ocurrida en una segunda misión de Nehemías. Podríamos nosotros recordar que la enseñanza de estos libros muestran que los acontecimientos que configuran la etapa de la restauración de la vida social en Judá después del exilio de Babilonia forman parte de un proyecto unitario de Dios, aunque su realización tuviera lugar en diversos momentos, durante el reinado de varios monarcas persas. Esos sucesos constituyen una nueva etapa en la historia de la salvación, en continuidad con las precedentes. Dicha continuidad viene subrayada por las genealogías que sirven para atestiguar los lazos existentes entre la población que lleva a cabo la restauración y el pueblo que había vivido en esa tierra hasta el destierro. Se trata de diversas generaciones de personas, pero del mismo pueblo, al que Dios había elegido desde hace mucho tiempo atrás. El Israel de la época persa y griega, se viene a decir, es el mismo de antes, aunque en él se hubieran realizado profundas transformaciones debidas a las concretas vicisitudes históricas por las que los israelitas habían pasado. Habían perdido la soberanía nacional sobre su territorio y ya no estaban gobernados por un monarca descendiente de David, sino en el ámbito interno
por un sumo sacerdote. También la actividad religiosa experimentó profundos cambios de formas. Durante mucho tiempo estuvieron en exilio, lejos de Jerusalén, por lo que no pudieron ofrecer en el templo los sacrificios acostumbrados. En esas circunstancias surgió la sinagoga como lugar de reunión y fue cobrando mayor protagonismo la ley. Cuando las murallas de la ciudad fueron reconstruidas y el templo se reedificó, también se reorganizó la vida nacional y religiosa del pueblo. En ese momento era importante hacer notar la relación entre los lugares antiguos y los nuevos, y entre las instituciones actuales y las del pasado. El altar y el santuario fueron construidos en su lugar. Los utensilios que los deportados transportaron a su regreso hasta Jerusalén para uso del templo eran los que Nabucodonosor se había llevado a Babilonia. Tanto los sacerdotes como el personal que servía en todo lo relacionado con el culto eran los descendientes de los que con anterioridad se habían ocupado de esas tareas. La continuidad que subrayan estos libros constituye un elemento importante de su enseñanza, ya que ofrecen un testimonio acerca del modo en que Dios conduce la historia de la salvación, avanzando y progresando al paso de los tiempos, haciendo surgir respuestas nuevas a las diversas situaciones que se presentan, pero manteniendo siempre fuertes lazos de fidelidad a los orígenes. Junto a la continuidad en los libros de Esdras y de Nehemías, se destaca con fuerza la identidad del pueblo elegido, que ha de mantenerse mediante la severa prohibición de matrimonios mixtos y la segregación respecto a los gentiles. No siempre había sido así en la historia del pueblo, como muestran los libros de Ruth o de Jonás, pero en esos momentos en los que la tentación de sincretismo se acentúa debido a la nueva situación social y política, tales medidas fueron providenciales para mantener la identidad religiosa del pueblo de Israel. En efecto, a partir de las reformas de Nehemías y Esdras, tal como aparece en el libro, la pertenencia al pueblo no está unida a habitar en un territorio concreto o proceder de él, sino a tener una ascendencia determinada. De ahí la importancia de las genealogías, y a someterse a una ley, aun siendo considerada como ley dada por Dios a Moisés. Se estima que viene establecida para todos los judíos por la autoridad de un rey extranjero. Ahora bien, dentro del canon de la Sagrada Escritura, los libros de Esdras y Nehemías, además de ser un testimonio de la forma de actuar de Dios con su pueblo en los tiempos de la vuelta del destierro, manifiestan también la comprensión de Dios y del pueblo elegido que tenía el autor inspirado de estos libros, así como las enseñanzas que dirigía a sus contemporáneos. En este sentido, Esdras y Nehemías constituyen un momento concreto de la revelación divina en el Antiguo Testamento, que no se agota ni termina en estos libros, como dejaría entender el canon judío de la Biblia, que se cierra con ellos y con los de las Crónicas, sino que continúa dándose en otras obras judías posteriores, también canónicas, como Primera de Macabeos o Sabiduría, y culminan en los libros del Nuevo Testamento. Desde esta perspectiva del canon bíblico, Esdras y Nehemías han de ser vistos y leídos como una etapa preparatoria y transitoria hacia la revelación del Nuevo Testamento. Preparatoria porque ambos libros dan razón en buena parte, no del todo, pues había trascendencia dentro del judaísmo, de la situación religiosa y de la forma de pensar del pueblo judío centrada en el cumplimiento de la ley, en la época en la que vive Jesucristo y surge la Iglesia. Transitoria, en cuanto que las enseñanzas de los libros de Esdras y Nehemías sobre la absolutización de la ley como medio de obtener la misericordia de Dios y la segregación respecto a los gentiles como medio de mantener la identidad del pueblo elegido, van a ser profundamente modificadas en el Nuevo Testamento. Para este efecto, aunque la ley conserva su valor, la misericordia de Dios llega al hombre a todos los hombres, judíos o no, por Jesucristo el Mesías. La identidad de la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, no se mantiene mediante la segregación frente a los gentiles, sino mediante la fidelidad y santidad de sus miembros en el mundo. Estos libros se han interpretado en la tradición cristiana, sobre todo en sentido espiritual, buscando en ellos lecciones acerca de la edificación de la ciudad de Dios, es decir, de la Iglesia. Además de esa perspectiva general, la acción de Esdras es contemplada como un anticipo de lo que Jesucristo realizaría en plenitud. Así como Esdras instruyó en la ley de Moisés al pueblo de Dios, Jesús enseñó esa ley y la llevó a su perfección. Queridos hermanos, nos quedamos hasta aquí con este breve comentario. Siempre, ¿verdad? El sentido de estos comentarios que estamos realizando es estimularnos acercándonos a los libros de la Sagrada Escritura para leerlos de primera mano, leyéndolos, creer lo que en ellos se nos dice y creyéndolos, meditándolos, los llevemos a la vida.
El día de mañana veremos los libros de Tobías, Judith y Esther. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tu palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra es tan dulce como miel. Tu palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra es tan dulce como miel.